Muchas gracias. Buenas tardes, Romel. Antes que la doctora Mirta comience la exposición, primero queríamos agradecer al comité organizador por esta oportunidad para poder afianzar conocimientos, sobre todo de sepsis neonatal, que ya la doctora Miriam Asencios en la mañana en la primera exposición nos dio una charla bastante excelente sobre todo lo que debemos de conocer para lo que es sepsis neonatal. La idea de este pequeño conversatorio, como lo dice el doctor Romel Briceño, es afianzar, además de algunos conocimientos, a aclarar algunos otros y de repente hacer un conversatorio sobre lo que ocurre cuando un niño presenta este problema y cómo hacer tal vez, no todos tenemos la oportunidad de tener un hospital cercano, a veces trabajamos en zonas periféricas y poder determinar qué hacer cuando tenemos esta situación y qué hacer con nuestros pequeños recién nacidos. Los centros maternos, perinaternos, neonatales a veces no llegan a tener la posibilidad de hospitalizar a los pacientes y tienen que ser derivados. Recordar solamente antes de darle paso a nuestra residente de tercer año, la doctora Vázquez, recordar lo que la doctora Miriam nos dijo sobre la atención de nuestros recién nacidos. Es la sepsis neonatal una de las primeras causas, una de las tres primeras diría yo, sobre la morbilidad de nuestros recién nacidos, una de las causas de hospitalización, una de las mayores causas de hospitalización. Recordar también que la sepsis neonatal, como ya nos dijo la doctora Miriam, tiene, eh, tiene una división, ¿no? Hay una sepsis temprana y una sepsis tardía. Ya sabemos que el tope o el kit es los 72 horas. Un niño que viene con un problema que yo aparentemente me indica por la clínica, obviamente primero, que es un problema séptico, debo de pensar qué edad tiene, si estoy en emergencia, y si no estoy en emergencia y estoy en hospitalización o estoy en alojamiento conjunto, está dentro de las 24, 72 horas, debo de pensar obviamente que la sepsis es una sepsis temprana. La tardía ya sería un niño que viene al tercer, cuarto, quinto día a mi emergencia o cuando viene de repente a mi consulta privada o a mi consultorio, ¿no? Si es que estoy en un materno, una posta o inclusive en el hospital. También tengo que tener presentes los factores de riesgo de este paciente. Tengo que saber la historia perinatal. Acuérdense que la mamá y el niño es un binomio, no están separados. La mamá es importante en el desarrollo del niño. Ya lo vimos cuando el doctor Vizcarra nos presentó lactancia materna, nos explicó muy bien de que no solamente la lactancia crea un vínculo muy importante entre mamá y bebé, sino también ayuda a que este niño tenga factores de inmunoglobulina, perdón, importantes como la A que pasa y crea factores protectores en nuestro recién nacido. Entonces ese vínculo también es importante. Por eso es tan importante en la primera hora de vida el apego y la lactancia materna. No lo olviden. Eso hay que recordarlo porque es muy importante. Y bueno, para ya darle paso a la doctora Mirta, recordar que tenemos criterios, ¿no? Tenemos criterios para poder determinar si un niño está infectado o no. Hay criterios de diagnóstico, obviamente, con laboratorio, pero también la clínica nos ayuda. Un niño hipoactivo que no quiere succionar, un niño que probablemente cuando tú lo vas a evaluar, ves alguna signología que te dice que este paciente podría tener un cuadro infeccioso, debes de tenerlo presente. De repente empezar a hacerle exámenes de laboratorio para poder diagnosticar el cuadro de sepsis neonatal. Es también cierto que a veces este cuadro se diagnostica en exceso y a veces también incurrimos en a veces dar tratamiento temprano a un paciente que probablemente por el laboratorio no nos acompaña con el diagnóstico y obviamente el gol estándar que es el hemocultivo tampoco nos ayuda. Pero eso no quiere decir que no estemos procediendo adecuadamente en algunos casos, ¿no? Hay factores de riesgo que nos hacen pensar, obviamente, que la mamá haya podido infectar a su bebé como una infección urinaria no tratada, un RPM de más de 18 horas, o de repente cualquier otro factor que la mamá nos pueda proveer en el momento del nacimiento, porque también llegan mamás en expulsivo y es difícil hacer diagnósticos cuando una mamá, me refiero temprano, cuando una mamá llega en expulsivo. Uno tiene que estar preparado siempre para recibir un recién nacido que podría traer factores de riesgo
al momento del parto o al momento de la cesárea, dependiendo de cuál es el problema de fondo de la madre, ¿no? Entonces, en este caso, es importante afianzar conceptos para lo que ya hemos hablado. La exposición de la doctora Miriam, si no la han escuchado, les invoco que la escuchen, es muy buena, es muy asertiva y nos da bastante conocimiento. Entonces, la doctora Vázquez ahora nos va a dar pequeñas pautas para poder de repente afianzar más el conocimiento ya dado y sobre todo, como lo dijo el doctor Briceño, de repente una pequeña discusión sobre lo que se debe o no se debe hacer en sepsis neonatal. Le doy pase entonces a la doctora Vázquez y que ya va a empezar su presentación. Gracias. Gracias, doctora. Gracias al equipo organizador del Hospital San José y a todo el personal presente y público en general. Siguiendo con las exposiciones establecidas sobre un cronograma, si bien es cierto, ya como lo mencionó la doctora Claras en la mañana, le dio los alcances finales de la doctora Ascensios, en esta oportunidad vamos a enfocarnos en el diagnóstico básicamente, sobre todo las guías clínicas, ¿no? La cual estamos manejando actualmente, que es basada, aprobada por el Ministerio de Salud y del Instituto Nacional Materno Perinatal. Hay algunos aspectos que he considerado inclusive sobre el 10º consenso que realizó sobre sospecha de sepsis, el CIBEN, ¿no? Y también sobre la guía NICE. Entonces, hay algunas cosas que he tratado de fusionar y se lo voy a ir mencionando. Más que nada, todo el diagnóstico y todo ello se basa en preguntas, que se los voy a mencionar. Como contenido, creo inicialmente también ya se lo había mencionado anteriormente, es epidemiología, generalidades, etiología, fisiopatología, factores de riesgo, clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención. Si bien ciertos, nosotros sabemos muy bien y se menciona que dentro de las complicaciones o las causas básicamente de muerte neonatal, en este caso tenemos a lo que son los prematuros, seguido a lo que son complicaciones en sí durante el parto y lo que son las sepsis en general. Esto según la Organización Mundial de la Salud. También refiere que en 2017 unos 2.5 millones de niños murieron en su primer mes de vida, ¿no? Aproximadamente 7.000 recién nacidos vivos cada día, ¿no? 1 millón en el primer día de vida y cerca de 1 millón en los 6 días siguientes. También mencionar que el 80% de las muertes recién nacidos son el resultado de 3 afecciones básicas, como ya se los había mencionado anteriormente, ¿no? La prematuridad, relacionados con lo que es el parto, pueden ser asfixias, y lo que son las infecciones generales en sí, las neonatales. Según esta guía también menciona que actualmente, eso fue en el 2019, que la mortalidad neonatal corresponde al 47% del total de defunciones en niños menores de 5 años en la región de América Latina y el Caribe, y en la cual también menciona que las principales causas de muerte obviamente son lo que es prematuridad, infecciones y lo que es asfixia. Y llegando a lo que es epidemiología en Perú, podemos mencionar que 10 de cada 1.000 nacidos vivos mueren durante el periodo neonatal. Acá, como se puede mencionar y se puede evidenciar en la imagen, tenemos en la imagen en la parte de derecha, vemos cuando fue la semana epidemiológica del 1 al 53 del 2020, a diferencia de la semana epidemiológica del 1 al 40 en el año 2021. Vemos que la predominancia, básicamente, la muerte neonatal está básicamente a nivel de lo que es Lambayeque, Piura, ¿no? Y Cajamarca, ¿no? Y ese predominio y ese porcentaje de muertes es lo mismo y se repite en el año 2021, excepto que acá ya aumenta más departamentos, como digamos Loreto y también sobre Junín, ¿no? Aunque predominen ambos años, y también lo que es Cusco. Pero también hay que resaltar que en esta parte, según el mapa, se evidencia en lo que es la parte en color rojo. Vemos que el Callao también es una de las áreas y tiene alto índice de mortalidad neonatal. En la parte inferior izquierda se ve una imagen en la cual hacen una comparación de 2018 y 2019, según el CDC del MINSA,
para el año 2018, para el año 2018-19, y menciona que dentro de Lima, pues lo que está llevando, digamos, el porcentaje de acumulado, un 44% era lo que es Callao, y seguido de la Iris Lima Norte, ¿no? Y mayormente todo esto viene relacionado a la mala atención de calidad que se va, porque ahora más adelante lo vamos a ver, casi todas las muertes son relacionadas en las instituciones y tampoco en la mala calidad de atención. Esto también lo saqué según la CDC, según el Boletín Epidemiológico de Perú en el año de este año 2021, en la cual menciona uno de ellos, ¿no? Como ya se lo conocía, que la edad gestacional en prematuros alcanza un 21.2%, con leve descenso, se podría decir, a comparación 2019, y es comparación 2019 y 2020, igualmente, ¿no? La atención del parto, ¿dónde fueron? En establecimientos de salud, con un 92.48%. El lugar de la muerte, ¿dónde son? En los establecimientos de salud. Igual, ¿no? Representa un 91.52%. Y el grupo de las causas de las muertes, obviamente, son las infecciones, ¿no? Que representa 17.29%, seguido que antecede únicamente lo que es prematuridad. Creo que esto ya lo conocemos, pero se lo voy a repetir en grandes, así un poco rápido. Y sepsis neonatal, situación clínica derivada de invasión y proliferación de bacterias y hongos, mayormente situadas en el torrente sanguíneo del recién nacido y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida, ¿no? Ahora, actualmente, y también lo manifiesta en la guía NICE, en la cual incluye la sepsis diagnosticada después de esta edad en recién nacidos de muy bajo peso. Y la temprana, también definimos a la sepsis neonatal temprana, en lo cual ocurre durante las primeras 72 horas de vida. La sepsis neonatal tardía, en la cual ocurre después de las 72 horas de vida. Y como lo conocemos también, la sepsis intrahospitalaria, adquirida después del tercer día de hospitalización, sepsis confirmada, cuadro clínico compatible con hemocultivo positivo, sepsis probable, antecedente de riesgo para sepsis cuando hay un cuadro compatible y las pruebas de laboratorio están alteradas. Y nosotros definimos como una sepsis clínica cuando los cultivos son negativos, pero existen signos clínicos consistentes con infección. Y a ello viene asociado la sepsis vertical, ¿no? De origen relacionado con infección materna, intrauterino o perinatal. Dentro de la etiología, lo que sí se quería mencionar y resaltar, tenemos en este aspecto más importante cuáles son las bacterias, digamos, los gérmenes más comunes, el inicio temprano y el inicio tardío. En lo que respecta al inicio tardío, sabemos y la gran predominancia son los estreptococos del grupo B, ¿no? Y los menos comunes ya pueden estar relacionados sobre todo enterococos, lo que son Klebsiella, Listeria, monocigotes y los otros, ¿no? Inclusive los estafilococos aureus. Y lo que respecta a estafilococo, perdón, a lo que son sepsis de inicio tardío, ya estarían relacionadas mayormente las E. coli, ¿no? Se invierten a diferencia de lo que sería la sepsis temprana con la tardía, ¿no? Independientemente de que en este caso sea un recién nacido a término o pretérmino tardío, que mayormente son 24 semanas, 34, perdón, y en pretérminos, y obviamente es en menor de 34 semanas, según este artículo relacionado de UpToDate, menciona que en ellos sí se invierte, ¿no? Cuando es una sepsis temprana, estaríamos hablando de E. coli y posteriormente de Streptococcus del grupo B, ¿no? Igualmente sucede en la sepsis tardía en los prematuros, ¿no? Que inclusive menciona que en ellos estaría predominando inclusive los estafilococos aureus, ¿no? Por todo el mecanismo invasivo que pueden estar suscitando, durante su hospitalización. Acá para mencionarlo fisiopatológicamente, si bien es cierto, la sepsis neonatal es un mecanismo en el cual existe una invasión sistémica de todos los agentes bacterianos, ¿no? Presentes en el nivel del torrente sanguíneo, en la cual va a ocasionar y va a producir citocinas proinflamatorias, ¿no? Y ello que va a activar inicialmente y básicamente las interleucinas. Y relacionado con la sepsis, mayormente la interleucina 6 y interleucina 8. Entonces, esto que va a ocasionar un factor tisular, además de a nivel de los daños a nivel celular, ¿no? Entonces, por ello, que va a ocasionar unas micropartículas inflamatorias, moléculas de adhesión, permeabilidad endotelial. Inclusive también se puede relacionar posteriormente depósitos de fibrina, trombos, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo ello va a desencadenar una cascada de cuadro clínico, ¿no? Dentro de ello, por decir, vemos que si bien cierto va alterado con la coagulación, entonces podría originar una diseminación, ¿no?
Entonces, en este caso, es por ello importante que en un estado inflamatorio severo acompañado de estrés oxidativo, o sea, y falla en la entrega de oxígeno tisular y alteración de la integridad de las membranas, hay una disfunción orgánica múltiple, ¿no? Asociada a una inadecuada respuesta, y lo cual, esta interacción con las moléculas neutralizantes define la presentación clínica, ¿no? Y el pronóstico en sí. Y esto puede asociarse mayormente con un compromiso hemodinámico y hematológico, ¿no? Que mayormente es mala perfusión, vasoconstricción, hipotensión y aumento de la resistencia vascular. Y ya como lo vemos, dentro de los factores de riesgo, mayormente son maternos y neonatales, ¿no? Dentro de los natales, obviamente, lo más importante son la prematuridad. Y en maternos también rescatar lo más importante, creo yo, las infecciones de tracto urinario en tercer trimestre, RPM prolongado, fiebre intraparto, líquido amniótico, madre colonizada por estreptococos del grupo B, que sería lo ideal realizarlo en mujeres gestantes de 35 a 37 semanas, pero no lo hacemos actualmente en Perú. Pneumonitis y toda la clínica y ausencia menos de 6 controles. Ya. Lo que vamos a la siguiente es la clínica. Si bien es cierto, según este consenso, décimo consenso del CIBEN sobre sospecha de sepsis neonatal, menciona que aún en presencia de factores de riesgo, cuando el examen físico es normal y el recién nacido está sintomático, el valor predictivo para decir que este recién nacido no tiene sepsis en ese momento es muy elevado, ¿no? Entonces, es por ello que no tenemos que basarnos básicamente en lo que es el cuadro clínico. Igualmente, diferente, perdón, en cambio, cuando hay una presencia de clínicas específicas, de síntomas específicos que ahora se lo voy a mencionar, obviamente es un valor predictivo positivo y sí nos confirmaría la presencia de sepsis. En este caso tenemos, según el consenso realizado por el décimo consenso realizado por el CIDE, lo cataloga en diferentes clínicas en lo que respecta a lo que es sepsis precoz y sepsis tardía. Lo que sí menciona que el apnea mayormente es tanto precoz y tardía, sobre todo predominio en prematuros. Ya, también menciona que la fiebre y la dificultad respiratoria muchas veces se vienen asociados, pero recordar que la fiebre mayormente en las etapas precoces es difícil o no es tan evidente, ¿no? Mayormente ya cuando estamos frente a una sepsis tardía recién es evidente la fiebre. En cambio, la dificultad respiratoria puede asociarse en ambos casos. Y el resto, que es hipoxia, mala alimentación, letargia, es poco considerado, pero también está dentro de la clínica que se puede evidenciar. Entonces, según este consenso, ¿qué es lo que nos menciona, no? Según el consenso realizado, nos dice que si la temperatura, si bien cierto es un criterio, sea precoz o tardía, pero dentro de las 4 días de vida, según este consenso que han llegado, solo el 10% que tenía temperatura 37,8 tienen hemocultivo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que no nos está dando efectivamente que la temperatura es un diagnóstico certero, uno que nos puede enfocar inclusive inicio del tratamiento. Otro punto importante también menciona que el hipotermo o la fiebre por sí solas tienen valor predictivo de solo el 20%, o sea, casi nada, ¿no? Y los signos cardiovasculares el 33%. También se menciona que la bradicardia y alteraciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca suelen ser indicadores clínicos tempranos tanto de la sepsis tardía y en la sepsis precoz en prematuros, ¿no? Más no en los a términos, ¿no? Que en una sepsis temprana. Entonces sí menciona que los signos clínicos de sepsis son un indicador bien importante y sensible de la sepsis neonatal de inicio precoz, ¿no? No tanto guiarnos por los parámetros hematológicos. Acá se lo voy a enfocar un poco lo que son la guía de práctica clínica, basado mayormente en niveles de evidencia, ¿no? Y si bien es cierto, las altas, la catalogamos alta, moderada, baja y muy baja. Si es alta, existe muy poca probabilidad de nuevos estudios cambien la certeza de los resultados. La moderada, probablemente puede existir nuevos estudios que pueden influir el cambio de los resultados y pueden modificarse. La baja es muy probable nuevos estudios y también resultados definitivamente pueden modificar. Y la muy baja, cualquier resultado estima es muy incierto. Ahora vamos a ver las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar con una de las preguntas enfocadas en el diagnóstico? ¿Qué vamos a empezar? En recién nacidos con factores de riesgo para sepsis neonatal, tanto temprano
¿Cuántos hallazgos al examen físico tienen buena sensibilidad y especificidad para detectar infección natal? Según el consenso que hayan realizado, la recomendación menciona que los recién nacidos con factores de riesgo para sepsis se recomienda considerar como criterios por lo menos la presencia de trazos más signos clínicos, como taquicardia, apnea, hipotermia y letargia, ¿no? No necesariamente tienen que estar presentes todos, pero sí se los puede considerar. Entonces, también menciona que la presencia de apnea, hipotermia y letargia como signos clínicos tiene mayor especificidad para signos para sepsis tardía en prematuros. Esta es una recomendación muy fuerte, pero con baja calidad de evidencia. Doctora Mirta, disculpe, buenas tardes. Doctora, un favor. Había un eco, creo que su celular está prendido y si podría bajar un poquito más la cámara para que pueda salir bien Ok, un momento, por favor. de la computadora, sí. Perdón. Ahora se ve mejor, por favor. Un poco más abajo, por favor, doctora. Ya. Ya, disculpa. Ya, ahí está bien, doctora. Volvió a subir la cámara. Exacto, allí. Gracias. Ya no sé si me escuchan, por favor. Sí se lo escucha, doctora. Ya, en este caso se hizo la diferencia en lo que es el estudio. La siguiente pregunta, por favor, un momento. Eh, Ya, disculpa. Estamos en la pregunta 6, ¿no? En la cual se menciona sobre en recién nacido con sospecha de sepsis neonatal, el hemograma y las medidas derivadas del mismo como índices leucocitarios tienen alta sensibilidad para detectar la infección neonatal. O sea, ¿qué tanto influye el hemograma como los índices leucocitarios en este caso? Entonces, no se encontró una evidencia directa que responda a esta pregunta, ¿no? Pero sí lo que menciona es que hay un estudio de tipo corte reportó que existe una mayor especificidad de la prueba frente a un hemograma completo, ¿no? Recuento leucocitario y neutrófilos totales. Entonces, por lo tanto, ¿qué se sugiere? Utilizar el recuento leucocitario, neutrófilos totales y la relación inmaduros neutrófilos totales en recién nacidos con sospecha de sepsis, ¿no? Esto es una recomendación fuerte a favor de la intervención. ¿Y esto en qué se ha enfocado o se ha sustentado? Según este estudio que realizaron, eh, en el año 2010 refiere que la interpretación, realizar una revisión sistemática retrospectiva sobre la interpretación de constantes hematológicas y otros biomarcadores, recuento leucocitario, cuenta absoluta de neutrófilos, índices maduros, neutrófilos totales, para el diagnóstico de sepsis en inicio temprano en prematuros tardíos, mayor de 34 semanas, y en recién nacidos a términos. Entonces, realizaron el análisis de leucocitos totales neutrófilos. Entonces, ¿qué obtuvieron? ¿No? De los cuales 275 tuvieron un hemocultivo positivo, apreciaron una distribución bimodal en relación a la edad de medición de los tres marcadores, un primer pico cercano al nacimiento, ¿no? Y seguido a las 4 horas de vida. Entonces, en conclusión, se refiere que sí, el hemograma sí relacionado con los índices neutrófilos inmaduros y el total nos va a ayudar únicamente a ver, a predecir cierto riesgo o sospecha de sepsis neonatal, ¿no? En ello está enfocado este siguiente. Ahora, la otra siguiente pregunta en que refiere que si un recién nacido con sospecha de sepsis neonatal atendidos en sitios donde está disponible la procalcitonina, porque sabemos que en el Perú, en no todas las instituciones del MINSA tenemos, tiene una alta sensibilidad para detectar infección neonatal. La evidencia reporta una alta sensibilidad y especificidad de la prueba. Entonces, ¿qué se recomienda? Que la procalcitonina para el diagnóstico temprano de sepsis neonatal temprana y tardía
como prueba coadyuvante de alta especificidad. Entonces, ¿qué tipo de recomendación vemos esto? Es una recomendación fuerte a favor de la intervención, ¿no? Basada en moderada calidad de evidencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver y en qué se sustenta esta recomendación? Es un estudio que he realizado sobre la procalcitonina en recién nacidos febriles y la detección, lo que son las infecciones bacterianas en estos niños. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la procalcitonina es un péptido precursor de calcitonina, ¿no? Entonces, es liberado por diferentes células parenquimatosas en respuesta a las toxinas bacterianas, lo que lleva a niveles séricos elevados en pacientes con infecciones bacterianas. Eso es en sí lo que origina o lo que hace la procalcitonina. Pero varios estudios de observación han sugerido que la procalcitonina puede ser un marcador útil para identificar a los recién nacidos infectados. Entonces, en una revisión sistemática de 2015 en 18 estudios, la sensibilidad de la procalcitonina para la detección de la sepsis neonatal osciló entre el 72 y 79%, y la especificidad osciló entre el 72 y el 90%. Entonces, ¿en qué se puede concluir? Que, por tanto, aunque la procalcitonina es un marcador prometedor e ideal, no parece ser tan fiable como el único principal indicador diagnóstico de la sepsis neonatal, ¿no? Aparte de la clínica y todo, pero es lo importante y uno de los mecanismos más certeros que se puede tener actualmente con respecto a la procalcitonina. Otra de las preguntas que surgió en esto también es en sí el diagnóstico. En recién nacido con sospecha de infección neonatal, las escalas sumativas de reporte laboratorio PCR y hallazgo del hemograma tienen buenas características operativas para detectar infección neonatal. Entonces, la recomendación que dio el grupo de expertos es, obviamente, sí recomienda la prueba de PCR cuantitativa en el diagnóstico, pero más no como diagnóstico, no más bien, sino como seguimiento. Y la recomendación fue fuerte a favor de intervención basada en moderada evidencia, ¿no? Entonces, acá vemos otro igual. Esta recomendación se basó en este estudio que realizaron en la IURNA, en la cual menciona que la concentración de procalcitonina y PCR reactiva en sobre todo el recuento de glóbulos rojos relacionados con los neutrófilos maduros y totales en recién nacidos con infección neonatal, ¿no? Sobre todo en gram negativos y bacilos gram negativos y lo que son estafilococos coagulasa negativo. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Que mayormente evaluaron los niveles de procalcitonina, proteína C reactiva y el recuento de glóbulos blancos en 57 neonatos con diagnóstico de sepsis neonatal y 72 neonatos no infectados, encontrándose diferencias significativas entre los grupos de procalcitonina y PCR y niveles de glóbulos blancos. Entonces, ¿qué cosa apreciaron y evidenciaron con esta recomendación y con este estudio? Que mayormente se aprecia el descenso de la procalcitonina luego de 2 días del tratamiento efectivo para sepsis neonatal, permitiendo evaluar eficacia de tratamiento. Como si menciona y lo sabemos que mayormente la procalcitonina menciona básicamente como tratamiento y resultado, más el PCR lo mencionan como seguimiento y monitoreo, ¿no? Entonces, por ello, inclusive lo mencionan que los niveles de procalcitonina en sangre neonatal muestran mayor sensibilidad que la PCR, pero lamentablemente a nivel Perú no todas las instituciones tenemos al alcance la procalcitonina, es por ello que muchas veces nuestras guías son los PCR, ¿no? Y no necesariamente se debe iniciar tratamiento con PCR positivo, eso es lo que menciona la guía. También mencionar que otro diagnóstico ya confirmatorio es en recién nacidos con sepsis probable. La toma de 2 hemocultivos incrementa la sensibilidad versus la toma de un hemocultivo, y eso creo que nos hemos hecho muchas veces la pregunta, ¿no? Particularmente tal vez como residente, sí me lo he hecho, ¿y qué recomienda el panel? Recomienda la realización de 2 hemocultivos en puntos venosos periféricos diferentes en neonatos con sepsis probable previo al tratamiento antibiótico. ¿Y qué recomienda este juicio de expertos? Recomendación fuerte a favor de la intervención basada solo en opinión de expertos, ¿no? Entonces, ¿en qué se enfocaron y cuál fue el sustento? Un estudio que hubo, hicieron una comparación en lo que es
tomar los hemocultivos si son pareados o hemocultivo único, ¿ya? Uno de los catéteres periféricos. ¿Y a qué conclusión llegaron? En este estudio retrospectivo fue con el objeto de comparar la necesidad de un hemocultivo pareado y un hemocultivo único. Entonces, todos esos dos estudios procesaron 2.553 muestras de hemocultivo pareado y 4.350 de hemocultivo único. Recordar que el hemocultivo único era más cantidad que los pareados. Entonces, de las cuales 350 dieron positivo para hemocultivo pareado y 267 fueron positivos para lo que son únicos. Recuerda que los únicos teníamos más cantidad, entonces por ello que ellos enfocan y evidencian que necesariamente deberíamos enfocarnos, debería realizarse con dos hemocultivos, ¿no? Pero tampoco no ha sido tan muy fuerte la recomendación, es fuerte la recomendación, pero solo basado en expertos, debido a que este estudio, y no existe actualmente otro más estudio, lo han realizado en la población pediátrica, no más no en recién nacidos. Otras preguntas que también es algo que también se debe sustentar es que diagnóstico confirmatorio en recién nacidos con sospecha de sepsis neonatal, cuáles son los factores de riesgo asociados a una probabilidad de neumonía, ¿no? Lo suficiente alta que justifique tomar una radiografía de tórax. Esto, como también ya se menciona, que mayormente la radiografía de tórax no es un gold star. Si tenemos un paciente con clínica recién, digamos, taquineico, retracciones intercostales, un Silverman-Anderson alterado, ¿no? Inicialmente ahí lo podemos, y a la auscultación, al examen físico de alteraciones, obviamente tenemos que pedir. De lo contrario, mayormente no se recomienda, ¿no? Igualmente, la toma rutinaria de cultivo también debe formar parte del estudio confirmatorio de sepsis neonatal temprana. No, igualmente, ¿no? El cultivo tampoco no es un gol estándar que o nos puede ayudar en el estudio, sobre todo en sepsis temprana, pero sí recordar en sepsis tardía que sí nos podría ayudar y enfocar inclusive el diagnóstico. Es por ello que no recomiendan en sepsis temprana, no tienen una recomendación fuerte a favor de la intervención, pero con baja calidad de evidencia. En estos casos no le puse los estudios que han realizado porque mencionan que sí realizaron dos estudios y en la cual era baja la evidencia y por ello que no se los enfoqué. Y otro también aspecto que hay que considerar es que en recién nacidos con sospecha de infección neonatal temprana, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a una probabilidad de meningitis o suficiente alta para que se justifique una punción lumbar? Hablando sobre todo de sepsis neonatal temprana. Recomienda que se encontró evidencia de baja calidad que reporta baja incidencia de meningitis asociada a sepsis neonatal temprana, ¿no? Y asimismo también no existe diferencias significativas en comparación de grupos que realizan o no se realizan punción lumbar, ¿no? Antes de las 72 horas. O sea, sí lo hicieron, pero no existe diferencia significativa, entonces por lo tanto que no es recomendable, ¿no? Obviamente rutinariamente no se debe realizar. Entonces es una recomendación fuerte en contra de la intervención. En este estudio que se ve en la imagen izquierda se puede ver, ¿no? Es necesaria la punción lumbar y para la evaluación sepsis natal temprana, no, ¿no? Según una revisión sistemática con la finalidad de comprobar siendo sospechas de sepsis, no es necesario la punción lumbar en neonatos con sepsis, sospecha de sepsis temprana que están siendo evaluados únicamente por factor de riesgo perinatal u aquellos que presentan síntomas leves. Con respecto al tratamiento, recién nacidos con criterios para iniciar tratamiento para sepsis natal temprana, ¿cuáles esquemas o antibióticos son adecuados en términos de efectividad y seguridad? Según menciona la pregunta y el tratamiento según la guía. Mayormente menciona que existe baja calidad acerca de que el uso del esquema de la ampicilina más un aminoglucósido como primera línea cuenta con un perfil de efectividad y seguridad adecuado. De igual manera, no se encontró una diferencia con el uso de esquema de penicilina más un aminoglucósido. Se recomienda, no se encontró evidencias claras específicas, pero se recomienda un esquema de tratamiento inicial en recién nacidos pretérminos como términos, la combinación de ampicilina y gentamicina, ¿no? Y acá no lo menciona la micacina, mayormente lo menciona como gentamicina. Se sugiere monitorizar las tasas de fracaso terapéutico y los perfiles de sensibilidad a los antibióticos de acuerdo a lo que pueda salir
en cada institución y de acuerdo a la microbiología, ¿no? Recordar que muchas veces también la ampicilina y el uso de un aminoglucósido va a depender de la institución también, ¿no? Como lo utilizan, particularmente en el Hospital San José, lo utilizamos lo que es la amicacina. Entonces la recomendación es fuerte a favor de la intervención basada en muy baja calidad de evidencia, ¿no? Ahora, la parte izquierda se lo puse el estudio que realizaron la comparación si la ampicilina versus la gentamicina o la penicilina con la gentamicina tratados empíricamente en neonatos con sepsis, qué tan importante era o cómo se han enfocado ellos. Menciona que en este estudio retrospectivo de equivalencia abierta en 2 unidades neonatales con niños de 72 horas de edad, cada grupo constó de 121 pacientes en quienes se evaluó la colonización intestinal, ¿no? Con cepas oportunistas y resistentes, no encontrándose diferencias significativas en el uso de ampicilina o penicilina con la gentamicina, ¿no? Por lo cual se recomienda su uso indiferente, ¿no? En aquellos niños que ingresen a la unidad de cuidados intensivos. Prácticamente esto va a depender de la institución y del manejo, ¿no? Como les he mencionado, mayormente las ampicilinas y el uso de gentamicina o amicacina. Pero sí mencionarle que mayormente las dosis varían, ¿no? Si bien es cierto, la ampicilina inicialmente lo manejamos a 50 o 100 miligramos kilo día, y lo que es particularmente la amicacina lo estamos haciendo en miligramos kilo día. Pero según las guías que nos manejamos particularmente o hemos visto actualmente, el Neofax menciona que inclusive en recién nacidos mayores a términos y mayores de 37 semanas lo podemos manejar a una dosis de 12 miligramos kilo día, ¿no? Ya no 15 miligramos kilo día como se estuvo manejando anteriormente. Es una actualización del año 2020. Otro aspecto importante que también deberíamos tener en cuenta es que en recién nacidos con sospecha de infección neonatal, con resultados de hemocultivos negativos, ¿cuál es la duración óptima del tratamiento antibiótico? Si ya tenemos resultados negativos de hemocultivo, ¿qué deberíamos hacer? Acá menciona la recomendación fuerte a favor de la intervención y basada en opinión de expertos, que recién nacidos con sospecha de infección, hemocultivos negativos y con evolución clínica favorable, se recomienda suspender el tratamiento antibiótico entre 48 y 72 horas. Es una recomendación fuerte a favor de la intervención basada en opinión de expertos. Igualmente, en recién nacidos con sospecha de infección, con hemocultivos negativos y clínica sospecha de infección o sin evolución clínica favorable, en este caso sí se recomienda continuar el tratamiento antibiótico por 7 días, ¿no? Esa es también recomendación fuerte a favor de la intervención y también basada en opinión de expertos. Y en caso de pobre respuesta o fracaso terapéutico, debe pasar a segunda línea de antibiótico según el mapa microbiológico de la institución, ¿no? Ya en este caso, pues estaríamos entrando con cefalosporinas y lo que son betalactámicos. Y entonces, según reforzado en el estudio y para la la recomendación dada en base a este estudio menciona que la decisión en sí de continuar la terapia con antibióticos un lactante recién nacido con hemocultivos negativos se basa en sí en el juicio clínico de los neonatólogos o el personal de salud que atiende en este caso a recién nacidos. En cambio, sin embargo, se recomienda encarecidamente el uso prudente de antibióticos, ¿no? Para reducir, ¿por qué? Porque mayormente reduce la incidencia de infecciones fúngicas y bacterianas, ¿no? Entonces, según el 10º consenso realizado por el CIBEN, ¿qué es lo que mencionan? ¿Qué nos mencionan ellos? Que el tratamiento antimicrobiano por más de 48 a 72 horas solo estará justificada en los siguientes casos. ¿En qué casos deberíamos usar antibiótico más de 48 a 72 horas? Únicamente cuando tenemos hemocultivo positivo, cuando tenemos bacterias con y sin foco identificado más de 7, mínimo por 7 a 10 días, recién nacido con tratamiento empírico y aislamiento de estreptococos del grupo B en hemocultivo, entonces, en este caso menciona que el aminoglucósido será suspendido y se completa el tratamiento únicamente con ampicilina o también que sí recomienda la CIBEN también. En el consenso que realizaron sobre sospecha de sepsis, también puede ser penicilina por 10 días. En recién nacidos con diagnóstico de meningitis no complicada, atribuible a estreptococo hemolítico del grupo B, está indicado el tratamiento por 14 días.
Ahora, en recién nacidos con antecedentes maternos de coriamnionitis, con síntomas clínicos de infección, pero con hemocultivo negativo y hemograma y reactantes de fase aguda normales, se sugiere evaluar muy cuidadosamente, ¿no? Probablemente se puede tratar de una sepsis clínica. También menciona otros aspectos más que deberíamos seguir utilizando, ¿no? Con sospecha precoz, sintomático y otros factores de riesgo materno. También menciona que recién nacidos con evidencia clínica clara y definitiva de neumonía, ¿no? Lo cual es muy infrecuente. Se sugiere una duración del tratamiento por 5 o 7 días de acuerdo a evolución clínica. Lo que sí menciona esto, y se lo resalté, es que en recién nacidos con factores de riesgo para sepsis neonatal temprana pueden tener los factores de riesgo mencionados anteriormente, pero son asintomáticos. Con cultivos negativos no hay que continuar el esquema antibiótico empírico y hay que suspender la terapia antimicrobiana a las 48 o 72 horas. Y de igual manera sucede en recién nacidos asintomáticos, que no se recomienda medir el PCR u otros, ¿no? Y si se midió la PCR cuantitativa y es elevada, no justifica la continuación de tratamiento antimicrobiano por más de 48 horas si los cultivos son negativos, ¿no? Mayormente, como mencionaba, lo que es el PCR es más de monitoreo, más no de diagnóstico, ¿no? Y ya. Sí, doctora Mirta, disculpe. Quedan 10 minutos antes del inicio de las preguntas. Muchas gracias. Ya bueno, el tratamiento con resultados de un cultivo positivo, mayormente se recomienda completar los 7 días de antibiótico. En caso de pobre respuesta o fracaso terapéutico, ya según la microbiología del cultivo que nos pueda salir, tenemos que continuar. Ya en cuál es el régimen de tratamiento antibiótico óptimo para la meningitis neonatal, mayormente lo mencionan, que se recomienda el antibiótico por lo menos 14 días para meningitis neonatal, ¿no? Es una recomendación fuerte y que mayormente mencionan que según este estudio que realizaron, evaluación de una meningitis neonatal, un estudio controlado y aleatorizado que realizaron en 70 neonatos, mencionan que mayormente inclusive en neonatos que recibieron 10 días de tratamiento en infecciones o meningitis tuvieron la misma eficacia, ¿no? También para ver el tratamiento un poco, mencionarle que la pentoxifilina también y es efectiva para el tratamiento de sepsis neonatal y una enterocolitis necrotizante, ¿no? Si bien es cierto, la pentoxifilina sabemos que es un derivado de la xantina, y lo más importante es que esto va a inhibir la liberación de factores de necrosis tumoral alfa y generalmente se asocia con infección sistémica por gram negativos, ¿no? Sugieren mayormente actualmente que la adición de pentoxifilina a la terapia con antibióticos reduce la mortalidad en recién nacidos con sepsis. Las medidas de prevención, que mayormente son controles prenatales, factores de riesgo, limitar el número de tactos vaginales, lavado estricto de manos, mayormente inicio de la lactancia materna durante la primera hora de vida, contacto piel a piel que se da, manipulación mínima, uso racional de antibióticos, ¿no? Evitar hacinamiento, estancias hospitalarias prolongadas. Y para, sobre todo, prevención, ¿no? Mayormente en recién nacido hijos de madre con un RPM mayor de 18 horas. Debe tener en cuenta el uso de tratamiento antibiótico. ¿Disminuye el riesgo de infección neonatal y mortalidad? No, ¿no? No recomienda administrar antibiótico únicamente por un RPM mayor de 18, ¿no? Recomendación fuerte. De igual manera, en recién nacidos hijos de madres que presentan coriamnionitis, definida solamente con criterios clínicos, el inicio de tratamiento antibiótico en el periodo natal disminuye el riesgo. Menciona que la evidencia encontrada señala que el antecedente materno de coriamnionitis incrementa el riesgo de sepsis neonatal y también incrementa la leucomalacia periventricular, ¿no? En pretérminos, ¿no? Entonces el panel recomienda que en este caso sí el uso del tratamiento antibiótico es indicado, ¿no? En recomendación fuerte. Y dentro de otra prevención también es que recién nacidos hijos de madres que tienen fiebre 38 grados, no relacionado con coriamnionitis de la madre, otros factores de riesgo, también previene, no, recomienda que no se recomienda el uso de antibióticos, perdón, en este caso. También es una recomendación fuerte. ¿Qué factor de riesgo materno y fetal se asocian con sepsis neonatal para orientar el manejo? Mayormente otros de los factores de riesgo a tener en cuenta menciona que mayormente sean adolescentes, menores de 15 años, RP mayor de 18 horas, prematuridad, fiebre materna y tuicorionitis. No solo independiente cada uno, no mayormente asociado y va a depender mucho básicamente de la clínica.
Esto es un fluxograma que quería mencionar. En el caso de los recién nacidos sepsis temprana, tenemos los factores de riesgo mencionada. Si vemos que es un recién nacido pretérmino, bajo peso, obviamente ya nos está enfocando que puede ser una sepsis temprana probable, ¿no? Si es no, ver si es sintomática o no es sintomática. Si no es sintomática, solicitar reactantes de fase aguda. Si es sintomático, obviamente sepsis temprana. Se solicitan reactantes de fase aguda y si los solicitamos, sale laboratorio positivo. Si no sale positivo, estamos frente a una sepsis temprana. Si no, es alta. Ahora, ¿qué hacemos si estamos frente a una sepsis temprana probable? Solicitamos reactantes de fase aguda al cultivo y previamente no se solicitó. Entonces, pero se inicia tratamiento antibiótico. Se evalúa las 72 horas clínico de cultivo. Si la clínica sale positivo, entonces obviamente estamos frente a una sepsis temprana confirmada. Si no sale positivo, ya mayormente, se ve si el tratamiento se puede dar, suspender, ¿no? Mayormente ya es un poco criterio médico también, ¿no? Y si el paciente es sintomático, realizar punción lumbar, ¿no? Mayormente ya esto relacionado parecido al cuadro de sepsis neonatal tardía. En el caso de sepsis neonatal tardía, mayormente si un recién nacido sintomático mayor de 72 horas, ver vías centrales, antibiótico-terapia, múltiples estancias hospitalarias, prematuridad, obviamente. Si no tiene estos factores, buscar otra causa. Si tuviese, entonces estamos frente a una sepsis tardía, probable entonces solicitar lo que es el hemograma, PCR, sedimento de orina, ¿no? Inicio tratamiento antibiótico, mayormente esquema 2, esquema 2 lo menciona con lo que es esto, ampicilina y cefotaxima, menciona cada dosis que puedan evitar lo que son las meningitis. Ya no le menciono específicamente las dosis exactas, pero sí se puede dar a 100 a 150 miligramos kilo al día, ¿no? Ambos fármacos. Se debe evaluar las 72 horas la clínica, cómo están los cultivos. Si el cultivo está positivo, entonces se puede sospechar y realizar ya pensando en una sepsis tardía confirmada, entonces ya frente a realizar una punción lumbar, ¿no? Si la punción sale positiva, estamos y es un gran positivo, 14 días de tratamiento. Gran negativo, 21 días de tratamiento, ¿no? Si el hemocultivo sale negativo, entonces vemos si es sintomático. No es sintomático, suspende tratamiento. Si es sintomático, hay que ver otro tipo de infecciones, ¿no? Candidiasis, infecciones virales y repetir si es posible cultivo. Se los traje esto porque es una calculadora de sepsis neonatal inicio temprano que mayormente están utilizando sobre todo. Es originada en Nueva York, en la cual menciona, nos ayuda, ¿no? Estratificar cuantitativamente el riesgo para sepsis precoz, ¿no? Basada en la evolución clínica en las primeras 12 a 24 horas de vida en mayores de 34 semanas de gestación y calcula la probabilidad de sepsis temprana por 1000 recién nacidos vivos de inicio temprano, ¿no? Sobre todo asociado a factores de riesgo y la presentación clínica. Y esto está disponible en internet, simplemente ingresan los datos, pero la desventaja de esto sería que mayormente nos están solicitando que sí o sí como dato tengamos que la madre tenga el cultivo, el hisopado de lo que es el Streptococcus beta del grupo B, ¿no? Entonces, por eso ese es uno de los datos que nos pide, si es positivo o negativo, para poder utilizar esta calculadora. Y acá un simple pequeño caso clínico que lo traje, era que a veces, muchas veces, esta calculadora también es muy importante, ¿no? Según mencionan más estudios, que ha llevado a que puedan mejorar el tratamiento a tiempo, diagnosticar a tiempo la sepsis y disminuir los casos de meningitis, pero también a veces no es muy certero, ¿no? Porque acá tenemos un caso, por ejemplo, ¿no? Que madre febril, tamizaje de estreptococo negativo, tenía un RPM de 12 horas, ni siquiera 18, y recién nacido en buenas condiciones, tenía una clínica adaptable favorable. En cambio, sin embargo, a las 8 horas comienza con quejido, taquimia de saturación y requiere oxígeno, su temperatura es 36, ¿no? Entonces, acá la tabla nos manda varios scores, ¿no? Y obviamente sin score de riesgo aumentado, pero clara y potencialmente grave sintomatología y clínica, se debe realizar hemocultivos y comenzar antibióticos sin demora, ¿no? Esa es un poco la desventaja que puede tener, pero sí se puede actualizar y una de las que se está utilizando actualmente. Tal vez no en Perú, pero en otros lados. Gracias. Muchas gracias, doctora Mirta, doctora Claros. Gracias por la ponencia, está muy,
muy interesante. Tenemos muchas preguntas, de las cuales hemos elegido tres, de repente para que se pueda desarrollar un poco el tema. Eh, las preguntas son, ¿cuáles y cuáles y cuántos son los síntomas de sepsis precoz y cuál es el factor de riesgo más importante? La segunda pregunta es, ¿cuáles son los agentes más frecuentes en nuestro medio? La tercera pregunta es, ¿cuándo suspender el antibiótico? ¿Cuándo sería bueno suspender el antibiótico? Y la última pregunta es sobre la comparación entre el PCR y la procalcitonina. No sé si me escucha. Se lo he escuchado otra. Ya, bueno, creo sí se lo había mencionado que la sepsis precoz y tardía, mayormente la clínica, va a depender, ¿no? O sea, muchas veces hay diferentes literaturas. Es más, se menciona que a nivel, no hay un consenso clínico o un consenso general de lo que puede ser el tratamiento en sí, sepsis clínica, sepsis neonatal. Manejan diferentes guías clínicas y particularmente es criterio del asistente. En este caso, según el consenso del CIBEN, menciona que tanto en el inicio precoz y tardía, uno de la clínica que siempre va a estar presente según esta guía es en prematuros es el apnea y lo que es la fiebre. ¿No? Igualmente, la dificultad respiratoria puede desencadenarse pocas horas después. El resto, tanto letargia, hipotermia o cambios a nivel de gastrointestinales, vómitos, mayormente ya mencionan como sepsis tardía, ¿no? Poco frecuente en sepsis precoz. Entonces, sepsis precoz mayormente puede haber apneas, dificultades respiratorias, eh, letargia muchas veces, pocas veces, ¿ya? Y en sepsis tardía básicamente ya podría haber fiebre, dificultad respiratoria igualmente, también letargia, hipotermia también puede relacionarse y cambios gastrointestinales que mayormente son tardíos. Otro de los aspectos que también mencionó, preguntaste, Rommel, no te escuché muy bien, era de lo que es procalcitonina y PCR, ¿no? Entonces, como nosotros muy bien sabemos, el uso de la procalcitonina es lo ideal, ¿no? Utilizarlo debido a que es uno de los factores que mayormente digamos, se activa inicialmente, es un péptido, ¿no? Precursor que inicialmente se activa frente a las toxinas bacterianas, ¿no? Lo que pueden llevar a elevar a nivel sérico, ¿no? Infecciones bacterianas. Entonces, en cambio, lo que son la PCR no necesariamente. Recordad que el PCR puede activarse frente a un proceso inflamatorio cualquiera y no necesariamente sea bacteriano. Es por ello, creo yo, que, y según la recomendación, la procalcitonina debería dosarse, ¿no? Pero muchas veces instituciones del Perú, no en todos lo tenemos. Es por ello que tenemos como uno de los análisis, podría decir, solo el PCR, ¿no? Pero no solo deberíamos enfocarnos en ello, sino también en la clínica, creo yo, y según la guía. No sé, las otras dos preguntas no te escuché bien, Rome. Sí, doctora, mencionaron, ya le respondió las tres preguntas, faltaría la pregunta de ¿cuándo suspender el antibiótico? Ya, suspender el antibiótico mayormente lo podemos realizar dependiendo del hemocultivo, ¿no? Si tenemos un hemocultivo negativo a las 48, 72 horas, se debería suspender el antibiótico, claro, cuando hayamos iniciado empíricamente, ¿no? Eso es en sepsis neonatal temprana, ¿no? Pero si tenemos un hemocultivo positivo, obviamente no tenemos que completar el tratamiento 5 a 7 días se recomienda. Pero en cambio, si estamos frente a una sepsis neonatal tardía, tenemos que necesariamente enfocarnos. Si estamos frente a ya inicialmente le hemos iniciado el tratamiento empírico, tenemos que hacer un diagnóstico hemocultivo positivo. Si en el caso del hemocultivo sale positivo, obviamente ya nos tenemos que enfocar a una punción lumbar, ¿no? Y en cambio, si es negativo, obviamente continúa el tratamiento con 10 a 14 días. Si en el hemocultivo, si en la punción lumbar nos sale que
hay leucocitos y hay todavía inclusive alteraciones, relaciones proteínas, glucosas. Entonces, inclusive dentro de la microbiología nos puede salir que es un germen positivo o negativo, va a depender de ello el tratamiento de 14 o 21 días, ¿no? Entonces, pero creo lo más importante es no el uso indiscriminado de antibióticos. Y en cultivo negativo, obviamente, suspender, según la literatura. Muchas gracias. La autora, de repente Ingrid Claros, ¿desea agregar algo a las respuestas de la doctora Mirta? Doctora, su micro, su... Ah, ya, ok. Ya, doctora, más bien, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la doctora Mirta, que nos ha desarrollado un poco más el tema. Creo que tiene problemas con el audio la doctora Claros. Sí, muchas gracias. A ver, me menciona que... Sí, me menciona que, que tiene problemas con el audio. Muchas gracias, discúlpenos bien. Eh, Muchas gracias. Estuvimos atentos todos al tema de sepsis neonatal, que se amplió y de repente se tocó las preguntas de la exposición primera de la doctora Miriam Asencias. Doctora, muchas gracias. Ahí la seguimos viendo. La doctora Mirta Vázquez, muchas gracias también por su exposición.